a comenzar ya. Les agradezco mucho por estar aquí, ¿no? Creo que es un sacrificio grande, un viernes noche, estar acá. Pero bueno, el tema que hoy nos ha reunido es plasma convaleciente e inmunidad en pacientes COVID-19. Haremos una revisión del tema bastante completa desde mi punto de vista. Y aquí iremos desde la respuesta inmune, que nos asesorará el doctor Juan Fernández de Córdoba. El doctor Edgar Becerra nos instruirá sobre la obtención del plasma y la selección de los donantes. Y por último, las indicaciones del uso del plasma a cargo del doctor Fernando Ortega. Todos como médicos sabemos que existen varios preparados a partir del plasma que han sido utilizados para salvar vidas con muy buenos resultados, ¿no? Pero al mismo tiempo, todos estos preparados conllevan otros riesgos. Entonces es muy importante el saber el utilizar el producto de plasma adecuado en el entorno clínico apropiado. Y a esto va enfocado nuestra conferencia esta noche. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestro primer experto esta noche. Tenemos el doctor Juan Fernández de Córdoba, que es médico especialista en medicina interna, con una subespecialidad en inmunología clínica y alergología. Tiene además una maestría en ciencias médicas. Es el jefe de la unidad de alergología e inmunología del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga y es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología. Entonces, bienvenido doctor y muchas gracias por la instrucción. Gracias, doctora Verónica. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Me avisan si se ve la pantalla y si me escuchan. Sí. Bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Me siento muy complacido de haber sido invitado gracias al Departamento de Enseñanza y de Docencia de nuestro hospital. Y buenas noches y me siento complacido de estar con los colegas eminentes médicos de la ciudad de Cuenca, doctora Verónica, doctor Edgar, doctor Fernando, para conversar sobre un poco de lo que se está viviendo el día de hoy, que es el coronavirus y en este caso de lo que es el plasma convaleciente. Desde el punto de vista epidemiológico, ya conocemos de que el coronavirus está ya en el mundo entero. No hay lugar en el planeta Tierra donde no se esté hablando del coronavirus. Y no es la excepción nuestra ciudad de Cuenca, ¿no? Como vemos ya hasta en el tranvía de la ciudad de Cuenca ya se están adoptando las medidas de distanciamiento social y la gente utiliza la mascarilla y todo. Y eso me lleva a la mente a acordarme de que hasta hace unos meses, diciembre, enero, febrero, en nuestro hospital, conversábamos en las reuniones de docencia y se hablaba ya del coronavirus y decíamos que tal vez llegue o tal vez no llegue a nuestra ciudad, pero nunca sabíamos que iba a llevar a esta tragedia tan fea que nos está tocando vivir. Pero ¿cuáles son las opciones que nos está planteando el coronavirus? La primera opción sería de que yo no tengo la enfermedad y la gente que no tenemos la enfermedad todavía lo que queremos es prevenir. ¿Cómo? Con medidas generales, con vacuna que todavía no hay, con medicamentos, tal vez algún anticuerpo monoclonal. La opción 2 sería que ya tengo la enfermedad, pero estoy leve o estoy asintomático y lo que más estamos viendo en nuestros pacientes que se presenta es el miedo a que progrese a una enfermedad severa y eso tenemos que combatir. ¿Y qué tenemos para esta opción? Pues hasta el día de hoy nada aprobado todavía. La opción 3 sería si tengo la enfermedad, ya tengo la infección y estoy un poco ya con una enfermedad modesta o medianamente modesta, tengo que acudir ya al hospital para recibir oxígeno, líquidos, manejo de líquidos y electrolitos y para ver los problemas que se pueden presentar clínicos como renales, pulmonares, infecciosos, etcétera. Y una opción 4 sería ya el paciente que está grave, el paciente que necesita ya una terapia intensiva y necesita ventilación mecánica y apoyo vasopresor, etcétera. Más o menos esas son las 4 opciones que nos está dando el coronavirus. Y para esto, en el mundo entero ya se han publicado muchas cosas que se puede hacer como medicamentos que a la larga todavía no hay nada aprobado. Uno de ellos es el plasma convaleciente que nos ocupa esta noche y vamos a conversar mucho sobre este tema y dónde vamos a aplicar, en cuál de estas 4 opciones, etcétera. Esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando en el mundo entero ahora. Una lucha entre el sistema inmunológico y el coronavirus y a veces gana el uno y a veces gana el otro. Conocemos ya desde el punto de vista
inmunofisiopatológico, como es el ingreso del coronavirus mediante el receptor AC2, que se produce la replicación genómica y luego ya la exocitosis de nuevos virus, ¿no? Es algo que se ha debatido ya bastante. Sin embargo, cuando sucede esto, se monta una respuesta inmunológica. Acordémonos que la respuesta inmunológica es de dos tipos, una respuesta innata y una respuesta adaptativa, y que la innata está conformada por epitelios, por células dendríticas presentadoras de antígenos y fagocitos como macrófagos o citotoxicidad de natural killer o neutrófilos. Y también la respuesta adaptativa adquirida, que es la humoral y la mediada por células. La humoral, que son los anticuerpos, y la celular, que es mediada por los linfocitos T especialmente y sus citocinas. Entonces, el SARS-CoV-2, claro que monta una respuesta inmunológica. Fíjense ustedes que es captado por la célula dendrítica y como siempre se presenta el péptido, el linfocito T-Knife, que es el CD4 en este caso, y que se ha visto que se puede diferenciar hacia TH17, folicular o TH1, y esto estimulará a los linfocitos B a que se produzcan la diferenciación a células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. Entonces, es el mismo modelo inmunológico que cualquiera otro de los virus. Esto nos lleva a que el curso evolutivo de la enfermedad tenga varias vías. Me infecto y puedo estar asintomático o con síntomas leves. Luego me puedo curar o progresar a una neumonía. Luego me puedo curar o progresar a cuidados intensivos y luego me puedo curar o llegar a un éxitus fatalis. Y para explicar esto se han planteado modelos. Este es el modelo que más se está aceptando el día de hoy, que es un modelo que habla de tres etapas, de una etapa de una replicación viral, de una etapa mixta y de una etapa más bien hiperinflamatoria, en los cuales tiene que ver los factores moleculares y epidemiológicos. Desde el punto de vista inmunológico, no es tan sencillo el modelo que se está planteando, ¿no? El modelo que se plantea desde el punto de vista clínico es más fácil, pero como vemos desde el punto de vista inmunológico, desde que ingresa el virus hasta que se produce la diferenciación de muchos virus y que disminuye la actividad de los interferones, que todavía no se sabe el por qué, activa los macrófagos y la activación de macrófagos va a producir un sinnúmero de citocinas que nos lleva a la tormenta de citocinas tan hablada. Además, disminuye la citotoxicidad de NK, disminuye la citotoxicidad o la producción de citocinas de TH1 y obviamente se producen las inmunoglobulinas mediadas por las células o activando las células B. Todo esto nos lleva a un síndrome de activación, a un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, fíjense ustedes que el día de hoy estamos hablando de inmunoglobulinas y yo dejo planteada la pregunta, si solo esta partecita de la producción de inmunoglobulinas explicará todo esto y nos defenderá después de esto de una reinfección, porque desde el punto de vista político, ahora se habla mucho de que el paciente tiene o no tiene las inmunoglobulinas, pero la inmunoglobulina es parte de este modelo, no es todo el modelo. Entonces nos planteamos las preguntas, si será suficiente la respuesta humoral, es decir, la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos. Y otra pregunta, ¿administrar anticuerpos de una persona curada de COVID-19 a un enfermo podrá ayudarlo? No sabemos todavía las respuestas y los vamos a dilucidar esta noche. Lo que sí sabemos es que el cuerpo humano, el humano, monta una respuesta de tipo humoral y produce inmunoglobulinas específicas anti-SARS-CoV-2, especialmente IgM, IgA y IgG. Y esto se puede poner en otros pacientes, en otras personas. Pero esto no es algo nuevo, ¿no? Esta es una nota de prensa que salió en JAMA, en donde nos dicen terapias viejas para una enfermedad nueva. Y si revisamos la historia, vemos que esto de la transferencia pasiva de anticuerpos, que sería la transferencia de plasma convaleciente, ya está reportado desde la década de 1800, ¿no? Desde 1890 ya está reportado, no es nuevo. Se ha tratado de curar infecciones bacterianas, por virus, micóticas, etcétera. Incluso hoy en día, como decía la doctora Ullauri, se utiliza la inmunoglobulina intravenosa que ha llegado a salvar la vida de muchas gentes y que no es nada más que el concentrado de miles de donantes sanos de IgG y que de hecho la FDA lo tiene autorizado para utilizarlo ya en varias enfermedades, en 7 específicamente como las inmunodeficiencias primarias, la púrpura trombocitopénica idiopática, Kawasaki, algunas leucemias, VIH, trasplantes y algunas enfermedades neurológicas. Basado en esto y basado en la experiencia que se ha obtenido de SARS-CoV, del MERS-CoV y del ébola, se está intentando hacer la transferencia del plasma convaleciente también en el SARS-CoV-2. Y también nace un concepto que en realidad también es viejo. Este concepto nació en 2009, cuando hubo la pandemia de la influencia H1N1, que es el concepto de la gama hiperinmune, que no es nada más que el plasma convaleciente lleno de inmunoglobulinas específicas.
Entonces estamos hablando de esta respuesta inmunológica, específicamente de la respuesta humoral. ¿Podemos medir la respuesta humoral? Sí, mediante ELISAs, que es lo más recomendado, se puede medir IgG, IgM, pero también con las pruebas rápidas, aunque no es recomendado medirla mediante pruebas rápidas para este tema. Puede medirse mediante inmunoensayo de cromatografía de flujo lateral y nos pueden salir positivas, negativas o que no sirva la prueba. Pero, ¿qué nos dice la literatura? ¿Cómo se producen las inmunoglobulinas? Parece ser que al final de la primera semana o inicios de la segunda semana, desde el inicio de los síntomas, empiezan ya a producirse la IgM, por ejemplo, como vemos en estas líneas moradas, que llega a su punto máximo en la mitad de la tercera semana y más o menos a la semana 6 empieza a disminuir. Lo contrario sucede con la IgG, que asimismo empieza a desarrollarse al inicio de la segunda semana de síntomas, pero que todavía se queda, no sabemos todavía el tiempo que pueda quedarse. Este es un modelo que presentaron los italianos en el cual nos muestran que a más de la IgM, obviamente se produce la IgA, que eso ya se conoce dentro de la respuesta inmunológica humoral, pero lo que es muy diferente y con una diferencia de tipo exponencial es la calidad y cantidad de IgG. Fíjense que ellos en Italia encontraron que los casos leves producen muy poquita IgG y más bien los casos severos y que fallecieron producen muchísima IgG. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se produce tanta IgG y el paciente fallece? ¿Será que es tan buena la IgG o que los niveles altos no son tan buenos? En realidad lo que las inmunoglobulinas hacen es tratar de balancear la inflamación. Las inmunoglobulinas en general, y en este caso en concreto en el SARS-CoV-2, produce una regulación de la antiinflamación mediante neutralización, mediante desarrollo o activación de células plasmáticas, mediante en mucosas, activación de mucosas, especialmente de la IgA, y la producción o la estimulación de linfocitos T, especialmente reguladores tolerogénicos, pero también ayuda en la inflamación, pero una inflamación controlada, que no se descontrole y no se salga del contexto de la cura de la enfermedad, mediante la activación de neutrófilos, la activación de la citotoxicidad de las NK, la activación del complemento y también de los monocitos y macrófagos, sin llegar a un síndrome de activación macrofágica. Pero esto tampoco es nuevo. Ya se conoce que el modelo de expresión de inmunoglobulinas es el modelo predominante de inmunomodulación. Cuando hablamos de medicamentos inmunomoduladores a la cabeza está la inmunoglobulina intravenosa, porque vemos que produce modulación en la inmunidad innata y adaptativa. Regula los linfocitos NK, suprime la producción de óxido nítrico a nivel de los polimorfonucleares, activa los monocitos de tipo antiinflamatorios, activa la producción de componentes neutralizados del complemento, produce anticuerpos neutralizantes o ayuda a los linfocitos B a producir anticuerpos neutralizantes y ayuda a la expresión de células T reguladores. Entonces, vemos que la inmunoglobulina es una inmunomodulación no actual, sino ya desde hace mucho tiempo y que es muy, muy buena para muchos tipos de enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, etcétera. Sin embargo, hay preguntas que no conocemos. Los anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 en los pacientes graves están muy altos. ¿Cuál es el rol que juegan? Porque no todos los pacientes desarrollan anticuerpos, así se curen. Son todos neutralizantes. ¿Los anticuerpos resuelven la enfermedad o protegen ante una nueva infección? Son cosas que aún no conocemos. Pero de aquí nace un término que habla de neutralización. ¿Qué es esto de anticuerpos neutralizantes? Son los anticuerpos que necesitamos que se produzcan, que bloqueen la entrada viral, que reconozcan la proteína S, que activen el complemento, que incremente la fagocitosis y mejore la citotoxicidad de las DNK. Sin embargo, no todos son neutralizantes. Hay algunos anticuerpos, no autoanticuerpos, sino anticuerpos no neutralizantes, que más bien producen problemas. ¿Cómo se mide la neutralización? Sí hay cómo, hay test de neutralización, se utilizan unas células especiales que se llaman células BROE6, se les cultivan en estos micropocillos, se cultiva con coronavirus y los anticuerpos a diferentes titulaciones que se obtienen de los pacientes y luego se les marca y se hace una adquisición de los datos y se ve la viabilidad celular. Entonces, ¿qué es esto de la neutralización? Fíjense ustedes en esta gráfica que el anticuerpo se junta o se pega al receptor de la proteína S y eso impide de que se pegue al receptor AC2 y así no puede ingresar el coronavirus. Pero cuando no es neutralizante, como en el caso de acá, más bien crea una nueva vía de ingreso, no por el AC2, sino por unos receptores que se llaman FC gamma R,
y mediante el cual puede ingresar y se facilita el ingreso del virus. Por lo tanto, los anticuerpos que no son neutralizantes, en lo contrario, producen problemas, incrementa la inflamación y disminuye la antiinflamación. Hay cosas malas. Este es un tema, un término acuñado en los últimos días que se habla de los anticuerpos, de los antibody dependent enhancement, que es el ADE, que son este tipo de anticuerpos que más bien no ayudan, sino estimulan al ingreso del virus por otros mecanismos. Además de estos anticuerpos no neutralizantes, estimulan a los macrófagos y parece ser que es la clave para el síndrome de activación macrofágica, activan complemento y parece ser que es la clave de las trombosis y las microtrombosis y producen inmunocomplejos. Si nos acordamos de la clasificación de Helicums, los inmunocomplejos son una inflamación de tipo 3 y en la literatura ya están reportados como hipersensibilidad de tipo 3 que han producido en algunos pacientes vasculitis y daños en el endotelio. Parece que las endoteliopatías que produce el SARS-CoV-2 son por inmunocomplejos. Por lo tanto, no siempre los anticuerpos van a ser tan buenos, siempre hay que tener un poco de cuidado. Y las células T también juegan un rol importante. Hay una enfermedad que se llama gamma globulinemia, que es una inmunodeficiencia primaria en la cual un paciente no produce inmunoglobulinas porque sus células B están dañadas o no tiene células B. Imagínense ustedes que un paciente que no tenga células B, que no produce inmunoglobulinas, le da COVID-19, pues ya le dio. Ya está publicado, es 2 casos publicados de pacientes con gamma globulinemias, pero lo impresionante es que, fíjense, les dio una neumonía severa, cuando se hacen los estudios están inflamados, se ve en esta citometría de flujo comparado con un control que no tiene linfocitos B, es decir, no tiene inmunoglobulinas tampoco, pero los pacientes se curaron. A pesar de que no tienen células B, los 2 pacientes se curaron y no necesitaron cuidados intensivos. Esto sugiere que las células T también juegan un mecanismo muy importante. Y ya para ir terminando, las inmunoglobulinas como tal también juegan un rol importante. Este es un estudio de 10 pacientes de los chinos en donde utilizaron esteroides con inmunoglobulina, no con plasma convaleciente, sino inmunoglobulina, la común inmunoglobulina intravenosa, a dosis moderadas o a dosis altas, y midieron varias variables, valga la redundancia, clínicas y paraclínicas, en donde se vio bastante mejoría. Esta es una tomografía de uno de estos 10 pacientes que ingresa con lesiones, va progresando a más lesiones y vemos que después de que se le pone la inmunoglobulina con los esteroides a dosis moderadas o altas, empieza a mejorar. Ellos concluyen que ciclos cortos de esteroides a dosis moderadas y altas, más inmunoglobulina, es muy bueno para frenar el deterioro de los pacientes que están haciendo problemas especialmente graves en coronavirus. Entonces se deja planteada la importancia de que se debería o se podría o se debería estudiar la posibilidad de utilizar inmunoglobulina intravenosa en pacientes. Es así que existen ya el día de hoy alianzas, ¿no? Las farmacéuticas más grandes del mundo que producen inmunoglobulina han hecho una alianza para desarrollar una inmunoglobulina hiperinmune con inmunoglobulinas de tipo COVID, que está fabricándose esto ya y ojalá en los próximos días ya tengamos esto a la venta para poder utilizar. Entonces, para concluir, la respuesta inmune humoral no es todo. Acuérdense, existen más elementos, especialmente la innata y la adaptativa celular. La transferencia de inmunoglobulinas puede tener 2 vías, efectos positivos, pero también deleterios, como vimos. Y dejo planteado que el uso de inmunoglobulina intravenosa normal sí se debería utilizar como un recurso más terapéutico en algunos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Doc, por su excelente ponencia. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte entonces. Presentamos al doctor Edgar Becerra Navarrete. Es médico especialista en hematología, con subespecialidad además en trasplante de médula ósea. Es el coordinador y médico tratante del Servicio de Hematología del Hospital Universitario del Río. Es el responsable del Servicio de Medicina Transfusional y Aféresis del Hospital Universitario del Río, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología Núcleo del Austro. Bienvenido, doctor, y disfrutamos de su conferencia.
Ok, buenas noches. Es un gusto estar en este momento con ustedes para hablar de algo muy importante, de nuevas formas de tratamiento en esta infección pandémica por el coronavirus. La presentación, vamos a hablar ya luego de la exposición brillante del doctor Fernández de Córdoba sobre cómo actuaría el plasma convaleciente y su uso terapéutico en pacientes graves por infección de SARS-CoV-2. El plasma es la porción líquida que se obtiene del proceso de centrifugación de la sangre total obtenida por métodos de donación convencional o aféresis. Este componente sanguíneo contiene agua, proteínas, entre las proteínas, anticuerpos, albúmina, gamma globulinas, factores de la coagulación. Además, se ha demostrado que contiene citocinas de respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, y entre otros elementos, sales minerales, azúcares, grasas y hormonas. Como antecedente, el 31 de diciembre del 2019, China notifica un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan. El 12 de enero del 2020, China hace pública la secuencia genética del virus causante de neumonía severa aguda, denominando como SARS-CoV-2 o COVID-19. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública. Ya el 11 de marzo declara evento pandémico mundial. El 12 de junio, el brote de COVID-19 tiene 7.4 millones de casos confirmados, con 418,000 muertes en todo el mundo. El 12 de junio, en Ecuador, hay confirmados 45,778 pacientes y recuperados 4,600, con muertes de 3,280. A este grupo de muertes se debería incrementar un número de 2,000 más o menos por sospecha de muerte por coronavirus. La situación del tratamiento con plasma convaleciente es considerado por la FDA y por la Asociación Americana de Bancos de Sangre como un tratamiento de clase biológica y para proporcionar inmunoterapia pasiva de anticuerpos. El estado de aprobación por la FDA es en investigación, disponible para pacientes en uso emergente o uso compasivo. En Ecuador, el uso de plasma convaleciente se incluye en las guías de práctica clínica propuestas por el COE nacional. El mecanismo es mediante transfusión de plasma convaleciente recogido de personas recuperadas con infección por SARS-CoV-2 para prevenir o tratar el COVID-19 en pacientes graves. El paciente contiene anticuerpos virales neutralizantes, como ya nos había explicado muy bien el doctor Fernández de Córdoba. La dosis varía dependiendo del protocolo y en todas las publicaciones se habla de 2 volúmenes, de 200 ml de dosis administrados en 2 veces al día o 400 ml en monodosis. Los eventos adversos son similares a las reacciones transfusionales que pueden ocurrir en todos los productos sanguíneos objetos de terapia transfusional. Este es el concepto, es un gráfico para evaluar, demostrar el concepto básico del uso del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19. En esta parte tenemos a los donantes que se habían ya recuperado y que han podido desarrollar inmunoglobulinas, entre ellas anticuerpos neutralizantes, los mismos que van a ser obtenidos por métodos de aféresis. Idealmente también se puede obtener mediante donación convencional de sangre total y luego centrifugado para separar los hemocomponentes y utilizar mediante la compatibilidad de HABO el plasma en 1 o 2 unidades al paciente grave que requiere este tratamiento. El mecanismo de acción del plasma convaleciente, como ya lo había explicado, contiene 3 fases. El componente mismo del plasma convaleciente, que tiene anticuerpos, factores de la coagulación que también influyen dentro de la respuesta inflamatoria, proteínas como la albúmina, anticoagulantes naturales como la proteína C y la proteína S, que también pueden ser de nexo de unión de anticuerpos y virus, otros factores de la coagulación y elementos antiinflamatorios y citoquinas. Una fase de efecto antiviral en donde la idea es utilizar anticuerpos inmunoglobulina G
y desarrollo de anticuerpos neutralizantes que se van a pegar a la pared del virus, evitando su ingreso a la célula pulmonar. Produce efectos antiinflamatorios o inmunomoduladores, como ya nos había explicado, modulando el sistema del complemento, liberando citoquinas antiinflamatorias y disminuyendo la expresión del HLA tipo 2, los procesos de endocitosis que ya nos había comentado, la expresión del CD80, CD86, que produce citocinas inflamatorias como la interleucina 12, que es muy potente, producción de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10, interleucina 4, y por otro lado también el efecto neutralizante mediante la participación, como nos había muy bien indicado, la participación de linfocitos T tipo TH1, que son expresados mediante citometría de flujo por la expresión del CD4, TH2 y TH17 en la respuesta antiinflamatoria. Este es un gráfico que me gusta mucho porque no solamente se ve la expresión inmunológica de respuesta en relación al diagnóstico y evolución clínica de los pacientes desde una fase de contagio, una fase de inicio de los síntomas, la fase hospitalaria en un porcentaje de pacientes, la progresión a la unidad de cuidados intensivos y entre el 3 al 5% de mortalidad. Pero lo más importante para nuestro propósito del uso del plasma convaleciente es ir determinando cuáles son las fases de diagnóstico de esta enfermedad. Y vemos que entre la primera y segunda semana de la infección en la fase de contagio, la prueba de PCR, RT-PCR, se va haciendo positiva y conforme van pasando las semanas hacia el día 28, la PCR se vuelve negativa. De la misma manera, la inmunoglobulina M de expresión aguda de infección junto con la PCR van apareciendo y como nos iba indicando el declive de la expresión de la inmunoglobulina M hacia los días 28, en donde se puede negativizar y el paciente pasa a ser convaleciente o hiperinmune además, que podríamos determinar por la expresión de la inmunoglobulina G, que permanece en el tiempo. Esta es una tabla, un gráfico que ya nos había mostrado el doctor Fernández de Córdoba, en donde vemos las fases de evolución y respuesta inflamatoria de la infección por el coronavirus y las opciones terapéuticas en donde pueden influir estas. Y vemos que el uso del plasma convaleciente, de acuerdo a la literatura, puede usarse en todas las fases de la expresión de la infección por el coronavirus, y esto permitirá muy probablemente ayudar en la respuesta inflamatoria del paciente. ¿Cuáles son sus antecedentes de tratamiento en el uso de la inmunidad pasiva? Este es un estudio de metaanálisis en el uso de plasma convaleciente en pacientes con H5N1, en donde se demostró la reducción de la tasa de mortalidad en general. Pacientes tratados con plasma convaleciente indicaron una mortalidad reducida en el 16%, frente al grupo control de 37%. Este es un estudio en donde se evalúa el uso del plasma convaleciente en la infección pandémica por la influencia H1N1 en el 2009, en donde se valoraron 93 pacientes con H1N1 y de los cuales se hicieron un grupo control para uso de plasma convaleciente. En este estudio se demostró que el grupo que recibió plasma convaleciente redujo notablemente la mortalidad comparado con el grupo que no recibió el plasma convaleciente. Una relación del 20 versus el 54% con una P significativa de 0.01. Ese es un estudio retrospectivo comparando el plasma convaleciente con el uso de dosis altas de metilprednisolona en pulsos en pacientes sujetos a infección por SARS. El estudio fue un estudio retrospectivo no aleatorio con 40 pacientes con enfermedad de SARS progresiva después del tratamiento con antiviral y 1.5 gramos de metilprednisolona en pulsos.
se utilizaron plasma convaleciente en 19 pacientes y el uso de impulsos de metilprednisolona adicionales en 21 pacientes. Los pacientes en el grupo de plasma tuvieron una estancia hospitalaria más corta, con una P significativa, y una mortalidad más baja, con una P significativa igualmente. En el grupo de comparación, no se observaron efectos adversos inmediatos después de la infusión del plasma convaleciente. Este es un estudio en donde se valora la efectividad del plasma convaleciente en el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas severas relacionadas, es un estudio de metaanálisis. Y los resultados evaluaron 32 estudios de infección por coronavirus del SARS-1 e influencia severa. Los análisis revelaron evidencia consistente de una reducción de la mortalidad, especialmente cuando el plasma convaleciente se administra en forma temprana después del inicio de los síntomas. Sin embargo, debo de mencionar que en todos los estudios que se evaluaron no tuvieron un gran número de pacientes, por lo tanto, históricamente no son estudios de alta potencia que nos permitan determinar resultados muy confiables y disponer como un gol estándar de tratamiento. Ahora, la experiencia, perdón por la falta de ortografía, la experiencia de plasma convaleciente en el tratamiento del SARS-CoV-2 del COVID-19. Como ya habíamos indicado un poco el gráfico, el paciente enfermo, producción de inmunoglobulinas, extracción por métodos de aféresis, infusión al paciente grave y en fase de tratamiento. Vamos a valorar el primer grupo histórico de tratamiento con plasma convaleciente en 5 pacientes en Wuhan, China. El diseño del estudio es una serie de 5 pacientes en China con clínica severa de infección por COVID-19, a quienes se utilizaron plasma convaleciente. Los criterios de inclusión: laboratorio confirmatorio para COVID-19 por prueba de reacción en cadena de la polimerasa, afección severa por neumonía y deterioro de su ventilación con requerimiento ventilatorio mecánico y persistencia de los síntomas de gravedad de COVID-19. Los donantes fueron entre 18 y 60 años, fueron recuperados con pruebas confirmatorias de COVID-19 con resultado negativo, asintomáticos al menos 10 días luego de la prueba, y fueron determinados la expresión de la inmunoglobulina G, tanto por pruebas rápidas como por ELISA, para determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes de estos pacientes. El tratamiento: usaron 2 dosis de plasma convaleciente de 200 a 250 ml con un volumen total de 400, administrados 2 veces al día por una sola vez. Este es el mecanismo que ya conocemos, la característica de utilizar doble volumen en un mismo día. Las características de los pacientes fueron 70 pacientes, hombres y mujeres. La edad promedio fue entre 50 y 60 años, el peso más o menos equivalente, y solamente una paciente, la paciente 2, presentaba comorbilidades. En esta gráfica podemos evaluar más características. Presentaron síntomas de admisión a los días 2, el tiempo de evolución de los síntomas. La administración del plasma en la mayoría fue alrededor de los 20 días, y las complicaciones que presentaban al momento de la administración del plasma eran severas, generalmente asociadas a infecciones sobreañadidas y todos en ventilación mecánica. Tratamientos coadyuvantes al manejo del COVID en estos pacientes: metilprednisolona, y todos recibieron básicamente antivirales y en la mayoría de ellos también interferón alfa.
Estas son las gráficas de resultados en donde se vieron que los 5 pacientes, al infundir plasma alrededor del día 12, la PCR fueron indetectables. En esta gráfica podemos determinar que las características de gravedad por la escala de SOFA iban disminuyendo hacia el día 12 luego de la infusión del plasma. Y mejoraba progresivamente la saturación y la FiO2 de los pacientes más o menos al día 12 posterior a la infusión del plasma. Las conclusiones de este estudio: 3 pacientes fueron extubados dentro de los 9 días posteriores a la transfusión. Todos los pacientes tuvieron una disminución en las puntuaciones de SOFA al día 7 y después de la infusión del plasma convaleciente. La carga viral disminuyó y todo fue negativo al día 12 de la transfusión. Todos los pacientes tenían marcadores inflamatorios disminuidos alrededor del día 12, como vimos en las gráficas. Los 5 pacientes sobrevivieron, 3 pacientes fueron dados de alta y al momento del estudio, que fue en marzo del 2020, 2 pacientes estaban estables hospitalizados en el día 37. Conclusiones del autor, en este caso preliminar no controlado, una serie de 5 pacientes con criterios de gravedad de COVID-19. El uso de plasma convaleciente que contiene anticuerpos neutralizantes fue seguido de una mejoría radical de la clínica de los pacientes. Sin embargo, el tamaño de la muestra es limitado. El diseño del estudio impide una declaración definitiva sobre la efectividad y el potencial de este tratamiento, pero sin embargo son resultados prometedores que invitan a continuar investigando sobre esta posibilidad terapéutica. Ese es un estudio piloto también de China, en donde se estudiaron 10 pacientes con infección con COVID-19. Las características: 10 pacientes enfermos de COVID, también en Wuhan, China, con criterios de laboratorio confirmatorios, mayores de 18 años, problemas respiratorios con más de 30 respiraciones por minuto, restricción de la saturación de oxígeno menos de 93% y un FiO2 menos de 300 miligramos de mercurio. Los criterios del donante fueron criterios pacientes o, digamos, donantes recuperados de infección por coronavirus luego de tener 2 pruebas negativas. Los plasmas fueron recolectados 3 días después de presentar los síntomas clínicos, 3 semanas, perdón. Se determinaron anticuerpos neutralizantes de una titulación de 1/640 y fueron negativos para las pruebas serológicas que obliga el manejo de productos sanguíneos. El tratamiento: una sola infusión de 200 ml de plasma convaleciente en alrededor de 4 horas. Adicionales a estos pacientes recibieron antivirales y esteroides. Este es el esquema gráfico de este estudio. Llama la atención que fue una sola dosis de 200 ml de plasma y se hizo un control de anticuerpos neutralizantes de mayores a 1/640, una titulación mayor a 1/640. Fueron hombres y mujeres. Aquí el grupo etario está alrededor de los 50 años. No todos tenían comorbilidades, que eso puede estar marcando la gravedad de la expresión de esta infección. Los síntomas que presentaron los pacientes y por los cuales fueron internados estuvieron alrededor del día 8 de aparición de los síntomas. La administración del plasma fue un poco variada, pero en promedio estuvo entre el día 17 a 19, y todos los pacientes presentaron deterioro ventilatorio y requerimiento de aporte de oxígeno, sea por ventilación mecánica como por cánula nasal. En esta gráfica vemos la utilización en algunos y otros no de metilprednisolona y todos recibieron tratamientos antivirales. En esta gráfica, que es muy interesante y va de acuerdo a la utilización de la titulación de anticuerpos neutralizantes, vemos que en la preinfusión la
las pruebas de PCR fueron positivas, ¿sí? En el tiempo de corte, y luego de la infusión todos los pacientes se convirtieron, o no hubieron pruebas positivas por técnicas de PCR. La expresión de los anticuerpos neutralizantes con la administración del plasma prácticamente se duplicaron, y llamó la atención que en aquellos pacientes que ya no tenían una expresión de PCR antes de la infusión, mantenían valores altos de anticuerpos neutralizantes a pesar de que se habían infundido. Las conclusiones, los síntomas como fiebre, tos, disnea, desaturación, mejoraron después del día 3 de la administración. 2 de 3 pacientes con ventilación mecánica fueron extubados. Un paciente con cánula nasal de alto flujo fue detectado. Las lesiones pulmonares observadas en las tomografías fueron en proceso de mejoramiento, y todos los pacientes fueron dados de alta sin progresión a la enfermedad. Las conclusiones del autor: los resultados de 10 casos de adultos graves mostraron que la dosis de 200 ml de plasma convaleciente fue bien tolerada y podría aumentar significativamente o mantener los anticuerpos neutralizantes ya generados en el paciente grave, lo que lleva a la desaparición de la viremia alrededor de 7 días. Mientras tanto, los síntomas clínicos y criterios paraclínicos mejoran rápidamente a partir del tercer día de la administración del plasma. El examen radiológico mostró diversos grados de resolución de las lesiones pulmonares hasta el día 7. Estos resultados indican que el plasma convaleciente puede servir como una opción prometedora de rescate en pacientes COVID-19 mientras se haga un estudio aleatorizado generalizado. Este es un estudio sobre el uso de tratamientos emergentes, el uso del plasma convaleciente y COVID-19. El plasma convaleciente tiene un potencial. Este es un artículo de revisión en donde se habla de que el plasma convaleciente tiene un potencial de proporcionar una opción prometedora al tratamiento, mientras se evalúan medicamentos que inicialmente eran prometedores para el control del coronavirus y ahora no son muy recomendados. Además, hasta el momento no se han desarrollado terapias relacionadas con vacunas o terapias específicas. El tiempo es esencial para, primero, identificar criterios de donantes y donantes elegibles. 2, ajustar las instalaciones y procesamiento de plasma convaleciente. 3, desarrollar suficientes ensayos serológicos para determinar cuál es el mejor donante. Y 4, identificar protocolos de dosificación y administración en pacientes con COVID-19. Este es un estudio sobre el efecto del plasma que trae un poco de controversia al uso del plasma convaleciente, y las conclusiones de relevancia en este estudio hablan de que entre los pacientes con COVID-19 grave o potencialmente mortales, la terapia de plasma convaleciente añadida al tratamiento estándar en comparación con el tratamiento solo no dio lugar a un mejoramiento de la clínica ni reducción de la mortalidad en este paciente. Estos son los criterios de elegibilidad. Se incluyeron inicialmente 148 pacientes, luego se excluyeron por varias razones 45 pacientes y se estudiaron 103. Pero también hay que indicar que en este estudio el grupo estadísticamente significativo de pacientes no fue logrado porque en este estudio ya los pacientes no habían, porque ya se mejoraron las clínicas de infección por coronavirus en este estudio, y se redujo y separó a 103 pacientes. En estas tablas realmente vemos que en todos los pacientes no existe una relación estadísticamente significativa entre la mejoría utilizando plasma convaleciente frente a los pacientes control con un tratamiento estándar. Al final, existen 2 grupos de pacientes de evaluación, unos con enfermedad severa y otros gravemente deteriorados con riesgo alta de mortalidad. Aquí, esto es mi apreciación personal, donde los resultados habrá que tomarlos con cautela, ya que en el estudio se incluyó a pacientes en diferentes estatus de la enfermedad en el entorno de gravedad. Pacientes con gravedad severa, donde el uso del plasma muestra una mayor respuesta frente al grupo control, y los pacientes en estado de gravedad mortal, donde el desenlace fatal contribuyó seguramente al sesgo de los resultados.
Una vez que hemos analizado la parte de la literatura frente a los hechos históricos del uso convaleciente y algunos artículos que nos han proporcionado información sobre el uso del plasma convaleciente, quisiera también dar a conocer cuáles serían los criterios para la selección del paciente convaleciente, del donante. En este caso, los criterios del donante serían entre 18 a 65 años, firmar un consentimiento informado, se deben realizar todas las determinaciones serológicas y grupos de factor y pruebas relacionadas a la normativa de bancos de sangre, se asegurará la presencia de anticuerpos positivos de SARS-CoV-2 mediante la prueba serológica rápida al donante, con una titulación serológica de la actividad inmunológica de la infección en relación a la determinación de la relación inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, o realizar una titulación de anticuerpos neutralizantes con una relación de 1 sobre mayor a 1,164. Disponer de pruebas negativas por reacción en cadena de la polimerasa al momento de la selección, deberá mantenerse asintomático al menos 14 días de la PCR negativa, y en donantes femeninos deberán ser consideradas cuando no estén alosensibilizadas por el riesgo de complicaciones de respuesta inflamatoria pulmonar asociada a la transfusión sanguínea. Estos son los criterios para la selección del receptor con infección grave por SARS-CoV-2. Obviamente la firma del consentimiento informado, sea por el paciente si estuviera en condiciones o por su representante. Serán seleccionados por los médicos, básicamente de medicina crítica o de terapia intensiva. Los receptores serán mayores de 18 años, con criterios de gravedad de la enfermedad o infección por COVID-19, requerir ventilación mecánica para el cuidado de la infección del COVID-19 y utilizar una dosis única de 400 ml en infusión de 1 hora con terapia de premedicación con las recomendaciones para el uso de componentes sanguíneos. Estos son los criterios para la obtención del plasma. Se realizarán en centros autorizados para ello, esto es bancos de sangre o servicios de medicina transfusional tipo 3. En donaciones de aféresis se recomienda extraer un volumen no mayor al 15% de la volemia del donante para no tener complicaciones en el donante. Se utiliza como anticoagulante el ACDA o similares, y en los casos en el que no se use una compensación no se debe de sobrepasar de 400 ml de extracción. El intervalo entre 2 sesiones de plasmaféresis debe ser alrededor de 48 horas. Y en el caso de que la frecuencia de donación sea superior, es necesario vigilar al donante en cuanto a la cantidad de proteínas en su sangre. En caso de donaciones por métodos convencionales de sangre total, el volumen no será mayor a 200 ml. Debe haber consideraciones en cuanto al etiquetado. El etiquetado de las unidades de plasma se realizará según los requisitos establecidos por el protocolo y el establecimiento centro de aplicación y producción de plasma. La etiqueta deberá permitir identificación inequívoca del uso terapéutico de estas unidades, y la misma incluirá al menos la información microbiológica específica para pruebas de SARS-CoV-2 y que su uso sea exclusivo para el tratamiento de pacientes confirmados por COVID-19. En la etiqueta deberá constar que el producto es de uso exclusivo de pacientes de COVID-19 autorizados por médicos de las unidades de cuidados intensivos, y en el caso en el que el plasma haya sido sometido a algún tipo de reducción de patógenos o cuarentena, se deberá hacer constar en la etiqueta. El almacenamiento también es importante. Las unidades de plasma se almacenarán en equipos específicos, separados de otras unidades plasmáticas de uso transfusional. La congelación de las unidades de plasma a temperaturas inferiores a menos 25 grados centígrados permite un almacenamiento hasta de 36 meses. Almacenados entre 18 a 35, los plasmas estarán alrededor de 3 meses. El transporte de las unidades se realizará en forma tal que se mantenga el proceso de congelación y la cadena de frío. Se debe recomendar el uso inmediato de unidades de plasma del donante convaleciente por cuanto son exclusivas y bajo pedido específico del médico suscriptor. La conservación de las unidades del plasma una vez descongeladas serán entre 2 y 6 grados y hasta 24 horas de su administración.
De ser posible, una vez procesadas las unidades de plasma de donante convaleciente, se recomienda el uso inmediato de la unidad por cuanto son exclusivas y bajo pedido del médico prescriptor o tratante para pacientes con COVID-19. Estas son las características que he querido mencionar en relación al uso del plasma convaleciente para pacientes con COVID-19 grave. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a continuar con nuestra última parte de la charla. Demos la bienvenida al doctor Fernando Ortega Berrezueta. Es médico especialista en medicina interna con una subespecialidad en medicina crítica. Médico tratante de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga y de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Río. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Buenas noches con todos. No sé si se me escucha ahí. Sí, doctor. Perfecto. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. La verdad que a mí me tocó la parte más fácil, ¿no? Ya después de las brillantes exposiciones que han hecho los colegas, un poco lo que intentaremos ahora es aclarar el tema sobre lo que hay actualmente en plasma de convalecientes para COVID-19. Ya muchos han presentado parte de los estudios. Este gráfico lo vamos a repetir y es repetitivo. ¿Por qué? Porque muchos de los que elegimos o de la elección del paciente al que le vamos a administrar el plasma de convaleciente va a determinarse en la fase o la estadía de compromiso en el cual está, ¿no? Eso es importante determinarlo porque esa es una de las cosas que están llevando a la complejidad del tratamiento de sus enfermos. Saber en qué fase exacta tenemos que dar el medicamento que está probándose actualmente, ¿no? Y creemos que es en la fase 2 que esos pacientes son los que más se benefician cuando empieza la cascada inflamatoria o la alta respuesta inflamatoria de los pacientes, cuando empiezan a tener ya dificultad para respirar, cuando empiezan a tener hipoxemia, ¿no? Con PAPI menor de 300, que es importante considerarla. Y cuando ya tenemos anormalidades en las tomografías, procalcitonías, niveles de procalcitonia bajo, es decir, tratar de evitar que los pacientes lleguen a distrés severo debido a la falla orgánica, de la evolución de la enfermedad, ¿no? Cómo va evolucionando la enfermedad en términos de la evolución radiológica temprana, la fase de progresión, la fase severa, ¿no? Y la fase tardía o la fase ya de recuperación de enfermos. Esa es la fase en que día es la que queremos intervenir para tratar de que el enfermo mejore y evolucione de mejor forma. Parecía allá de marzo, con los inicios de la pandemia, empezaron a buscarse muchos tratamientos. Concuerdo con los colegas que me precedieron de que es una terapia ya de uso previo, ¿no? No es una terapia nueva, es una terapia antigua. Nada más para decir que los estudios que hay son estudios con pocos pacientes, ¿no? Si ustedes ven todos los pacientes, todos los estudios, son por ejemplo, este estudio en chino, todos son pacientes muy graves, todos tienen días diferentes de admisión, ¿sí? El inicio de los síntomas también es variable, pero algo que también les caracteriza a estos enfermos es que todos han recibido o recibieron un tratamiento múltiple, es decir, tenían lopinavir, tonavir, tenían varios fármacos, tenían esteroides, tenían interferón, es decir, no tenían un solo tratamiento. Entonces, en la visión global de lo que recibieron, es muy difícil poder decir qué fue lo que realmente les hizo bien, ¿no? Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo esta noche.
intentando una reparación de los parámetros del laboratorio y mejorías de la oxigenación para evaluar la respuesta, ¿no? Fíjense que todo, si bien es cierto, como es un grupo muy pequeño, todos empezaron a dar, ¿no? A dar el recuento de linfocitos, a mejorar la saturación, ¿no? A disminuir las transaminadas, el DTA, ¿no? Mostrar caída de las cifras de bilirrubina, es decir, a mostrar una mejoría discreta de la función orgánica. Sin embargo, uno de los limitantes de este estudio es que es un estudio muy pequeño, no es un estudio con 5 pacientes, los cuales empezaron a probar esta terapia. ¿Qué más evaluaron ellos? La mejoría radiológica de los enfermos, ¿no? Entonces, el paciente número 9 de este estudio, que se muestra la mejoría radiológica luego de la administración de plasma de convaleciente, igual el paciente 10 que muestra mejoría discreta, ¿no? Sin embargo, este estudio concluye que es un estudio piloto en el cual se ve una potencialidad o un potencial beneficio del uso de plasma de convaleciente y muestra que reduce la carga viral. Eso todos los estudios lo muestran. Sin embargo, hay el último estudio que les mostraré en la noche. No hay mejoría en los datos clínicos, en la parte clínica, no hay mejoría en la sobrevida, que es lo que deberíamos buscar con nuestros enfermos. Luego apareció pues esta publicación preliminar con 5 pacientes críticos en JAMA, también por las mismas fechas, ¿no? Marzo, ¿no? Y básicamente el objetivo era determinar la eficiencia, determinar si la transfusión de plasma de convaleciente beneficiaba en el tratamiento de pacientes graves, ¿no? Con distrés respiratorio grave por SARS-CoV-2. ¿Cuáles pacientes se incluyeron? Los pacientes pues, que cumplían neumonía severa, con progresión radiológica rápida, con carga viral alta. Nosotros aquí no lo podemos medir la carga viral alta y hay varias cosas que todavía no podemos hacer aquí, que las iré comentando. Carga viral no la podemos medir, ellos utilizaban para medir carga viral alta con progresión radiológica, a pesar del tratamiento antiviral. Fíjense que ellos empezaron a utilizar tratamiento antiviral, remdesivir, empezaron a utilizar lopinavir, ritonavir, es decir, todos tenían un tratamiento de carga viral, que es importante ponerlo en condición. Cumplían el criterio de PAFI o menos de 300 con alteración importante y todos con ventilación mecánica. El suero para ELISA y titulación de anticuerpos, que tampoco los podemos hacer todavía en nuestro medio, hasta donde yo sé, todavía no podemos titularlos, eran evaluados un día antes de la infusión de plasma de convaleciente y el paciente decía 2 transfusiones consecutivas, ¿no? De 200 a 250 compatibles. Eso es lo que recibían los enfermos. ¿Sí? ¿Cómo clasificaron ellos la severidad de la enfermedad? Pues bueno, falla respiratoria que requiere de ventilación mecánica, estado de choque con hipoperfusión tisular a pesar de una adecuada reanimación con fluidos, ¿sí? Y falla de órganos que requiere la admisión a terapia intensiva. Es decir, lo que casi el 90% de nuestros pacientes en la era no COVID teníamos, se los clasificaba como un paciente grave, nada especial, ¿sí? Y los donadores, pues como ya decía, han que estar asintomáticos los últimos 10 días y tener títulos altos de anticuerpos. Y esto es algo que ustedes van a revisar y van a encontrar que los pacientes más graves de la terapia intensiva, ellos si logran sobrevivir a esta enfermedad, no van a ser buenos donadores de plasma, ¿no? No van a ser buenos donadores de plasma porque la respuesta inmunológica de ellos fue diferente y no fue adecuada. Y de hecho son los pacientes que menos deberían mostrarse como candidatos y de hecho en la mayor parte de estudios no se los considera como potenciales donadores de plasma. Fíjense que este estudio que llama la atención, que solo uno de los 5 pacientes tenía comorbilidades, ¿no? Solo uno, el resto era aparentemente sanos, la edad medio era similar, pero fíjense, la otra cosa, todos tenían distrés grave, ¿no? Ellos estaban con infección sobreagregada, pero todos tuvieron esteroides, absolutamente todos recibieron esteroides, todos recibieron antivirales, ya sea lopinavir, ritonavir, favipiravir, es decir, recibieron tratamiento para disminuir la carga viral. Que es importante considerarlo, ¿no? Porque eso pudo haber afectado o pudo haber variado la respuesta al tratamiento. Si bien es cierto, fíjense, todos mejoraron el SOFA luego de la administración del plasma, especialmente a partir del tercer día se mostraban disminuciones del SOFA, todos mejoraron parcialmente la oxigenación, es decir, clínicamente iba mejor, ¿no? Menos respuesta inflamatoria,
también se pudo evaluar que la interleucina 6, como ustedes saben, ya la describieron anteriormente mis colegas, la interleucina 6 es una de las interleucinas que está determinada para la tormenta de citoquinas, y muchos de los tratamientos también experimentales están dirigidos hacia eso, también cayó, ¿no? Pero la otra cosa que llama la atención es la estancia prolongada de los enfermos. Fíjense que ese estudio, la estancia de los pacientes llegaba hasta 55 días, cuando se hizo el estudio aún estaban todavía hospitalizados, es decir, tienen estancias prolongadas. No cambia la estancia administrar del plasma. Mejora la parte clínica, mejora la oxigenación, mejora muchas cosas, pero la parte de estancia hospitalaria no varía, no cambia la estancia hospitalaria, es decir, no requieren menos tiempo de estar en el hospital. Son 5 pacientes, es difícil poderlo mantener, pero fíjense, la otra cosa es que tampoco en 2 de los pacientes permanecían recibiendo ventilación mecánica e intubados. Es decir, los resultados duros, es decir, los outcomes pesados de las investigaciones no los podían mejorar, todavía. Fíjense que mejora los títulos sí, de anticuerpos, mejoraba muchísimo, neutralizaban los anticuerpos, es decir, la parte inmunológica mejoraba, ¿no? Sin embargo, a pesar de la mejoría clínica del paciente, el tamaño de la muestra impedía realizar más estudios. Posiblemente se hizo un metaanálisis. Fíjense que ese es un metaanálisis que se hizo en alrededor de abril, ¿no? Abril de este año. Apenas habían 5 estudios con 27 pacientes. Un metaanálisis así es complicado hacerlo. Y fíjense que de las cosas más importantes que podemos destacar es que después de recibir la transfusión de plasma convaleciente, muchos de los pacientes mejoraron sus síntomas, ¿no? Sus síntomas tuvieron un beneficio clínico, pero fíjense que en la parte de sobrevida, todos los estudios mostraron 0 mortalidad, ¿no? De todos los pacientes que serían, sí, pero el porcentaje era debido a pacientes con múltiples otros agentes, ¿sí? Incluyendo medicación antiviral. Y eso es lo que he comentado anteriormente. Es decir, todavía no se ha logrado tener un estudio que pruebe solo ese fármaco, ¿no? Frente a nada, ¿no? Y eso es lo complicado de hoy, a pesar de la creciente bibliografía que sale, que un día nos dice que sí vale, otro día no vale, y los conflictos de interés crecientes que hay. Eso es importante y eso yo lo llamo la reflexión, ¿no? Todos los estudios, todos tenían tratamientos extra. Es decir, tenían fármacos antiinflamatorios, tenían agentes antivirales, y es algo que hay que tomarlo en consideración cuando uno quiere sacar las conclusiones de los estudios. Este es un estudio publicado recién la semana pasada. Este estudio es interesante porque el objetivo era evaluar la eficacia y los efectos adversos de plasma convaleciente para pacientes COVID. Era un estudio que estaba hecho en Wuhan y el objetivo era tener 200 enfermos. Sin embargo, por el control de la pandemia que tuvieron, ellos no pudieron completar el estudio, apenas se hicieron 103 pacientes, ¿no? 52 con tratamiento estándar, ¿sí? ¿Sí? Y solo tratamiento estándar, y 51 pacientes estratificados de acuerdo a la enfermedad, y 52 pacientes recibieron plasma. Los criterios de inclusión realmente fueron los mismos: diagnóstico por PCR, síntomas clínicas de enfermedad severa. ¿Cuáles eran los síntomas clínicos de enfermedad severa? Que tuvieran distrés respiratorio, que tuvieran PAFI menos de 200. ¿Qué es lo importante de esto? Yo llamo los resultados primarios, los resultados clínicos primarios, si bien es cierto, son significativos. Ninguno es significativo de peso estadístico. No hay una mejoría médica significativa en el estudio más grande que hay con 103 pacientes. Los pacientes con enfermedad severa, ¿sí? Los resultados clínicos tampoco muestran una mejoría significativa de su evolución, a pesar de que sí, todos los marcadores muestran mejoría clínica de su condición, ¿sí? Sin embargo, cuando se trata ya de una enfermedad potencialmente grave, casi no hay diferencia con el grupo control, es decir, la terapia estándar versus plasma convaleciente después de la randomización. Y lo importante es la mejoría clínica y los resultados duros, es que no hay diferencia, no hay diferencia ni al día 7, ni al día 14, ni al día 28 de evaluación, no hay una
una diferencia clínicamente significativa en estos datos. Ellos concluyen que no hay mejoría clínica, ¿sí? Dentro de los 28 días. Sin embargo, que este estudio también, a pesar de que tiene el pool más grande de enfermos, se terminó de forma temprana, no cumplió el cálculo de N requerido para que tenga un peso estadístico. Entonces es importante también recalcarlo. Ya para ir terminando, hoy en día no hay fármaco para tratar COVID-19, todo es experimental, todo lo que se puede hablar, si hablamos de tocilizumab, si hablamos de plasma de convaleciente, todo debe ser evaluado en un contexto experimental. Y eso es importante recalcarlo porque a propósito de lo que el doctor Edgar comentaba, y cuando hemos oído hablar del uso compasivo de fármacos. Si bien el uso compasivo de fármacos es una forma de obtener tratamientos, hay que acordarse que la enfermedad, para acceder a eso, la enfermedad debe ser grave o potencialmente fatal, que requiere atención inmediata. Eso lo puede ser, lo cumple COVID-19, que no hay un tratamiento disponible o bien los tratamientos aprobados para tu enfermedad no te sirvieron, también lo cumple el COVID-19. No eres elegible para ensayos clínicos del medicamento experimental. Hay medicamentos o hay fármacos que están haciéndose. Tu médico acepta y uno no acepta como médico que no tienes otras opciones, ¿sí? Y que el tratamiento podría ayudarte. Y el beneficio justifica los posibles riesgos del tratamiento. Y la cosa más importante es que la compañía que produce el medicamento acepte proporcionarte. Entonces, eso es el uso compasivo de fármacos. Quizás, no sé éticamente cuán importante sea considerarlo, usarlo o no en nuestros pacientes. Finalmente decir que el hospital y el grupo multidisciplinario está corriendo un protocolo actualmente para intentar iniciar el protocolo de plasma de convalecientes en pacientes críticos. Básicamente los criterios de inclusión son los mismos de los pacientes mayores de 18 años de edad, que tengan distrés respiratorio severo. Quizás la diferencia con los estudios con los marcadores con nuestra PAFI va a ser menor. Vamos a intentar tomar a los pacientes más graves. A diferencia de los estudios, nosotros vamos a tomar pacientes con una PAFI menos de 150 y que estén en terapia intensiva con disfunción multiorgánica evaluada por SOFA. Pues yo les quería agradecer, ojalá pronto podamos disfrutar de estos atardeceres con más tranquilidad en nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando. Un excelente punto de vista también. Y bueno, quiero felicitar a nuestros expositores por la alta calidad de sus ponencias e instruirnos, ¿no?, en este tema que a diario presenta novedades. Se ha ido aprendiendo en el camino, pero nos falta mucho por entender aún. Por parte de nuestros compañeros que se han juntado a la charla, tenemos algunas preguntas. Algunas han sido solventadas mediante el chat ya por el doctor Juanito. No sé si desea ampliar un poco más la respuesta. Doctor Juanito Fernández de Córdoba. Sí, gracias. En el chat han habido algunas preguntas y comentarios. Yo concuerdo con lo que dice el doctor Edgar y el doctor Fernando, ¿no? Primero, no tenemos un tratamiento estandarizado y que sea aprobado por las instituciones aprobatorias como FDA, como EMA. Todo lo que se diga, todo lo que se haga, pues es experimental aún y no sabemos qué es lo que va a suceder. Primero. Segundo, que todos los experimentos que se están haciendo se hablan casi siempre de correlaciones, pero desde el punto de vista experimental en biología médica, en investigación biológica médica, se sabe que la correlación no es igual a causalidad. Entonces, estamos solo viendo que se correlaciona algo, pero no estamos viendo que sea la causa de tal o cual efecto. Por ejemplo, se habla de este estudio que está publicado en JAMA de Lee, que ha creado bastante controversia, ¿no?, en varios editoriales de varias revistas de alto impacto, en el cual dice que no les fue bien porque no se utilizó el grupo correcto.
si se utilizaba el grupo correcto de pacientes, es decir, pacientes antes de la terapia intensiva, les iba a ir mejor. Eso sería elucubrar algunas cosas que se están escribiendo en los editoriales. O sea, no podemos decir que no les fue bien y que les va a ir bien en otro grupo. Al principio yo les decía de que existen 4 opciones que se están hablando el día de hoy. El paciente que no tiene la enfermedad, podremos ponerle para prevenir, o el que ya tiene la enfermedad y está en la casa asintomático, podremos ponerle para que no progrese a síntomas, o el que está en cama general, podremos ponerle para que no se vaya a la terapia, o el que está en la terapia, podemos ponerle para que no se muera. La respuesta es no sabemos. Según el estudio del IB, en la terapia parece ser de que no funciona, pero no sabemos qué pueda suceder. Y desde el punto de vista de la producción de inmunoglobulinas, llama muchísimo la atención, que también es un tema que se hablan en los editoriales, el por qué los pacientes que están en la terapia intensiva producen tanta IgG. A nivel del mundo se mide la IgG específica para la proteína S del SARS-CoV-2 y los niveles en los pacientes de la terapia son altísimos. Entonces, parece ser que esos anticuerpos no son neutralizantes y más bien son parte de este grupo de los ADE, ¿no? Que lo que hace más bien es producir otros efectos deleterios, como la hipersensibilidad de tipo 3, antígeno-anticuerpo, como las vasculitis, como la activación del complemento para los trombos, como la endoteliopatía, etc. En realidad es un tema muy controversial, muy discutible y muy discutido, pero si no tenemos nada y ya en otros lados se está haciendo y se están teniendo ahí criterios divergentes, pues tener como un punto más de apoyo para nuestra terapéutica, yo no creo que estaría mal, pero sí cumplir con todos los requisitos. Y yo veo que el gran problema que tenemos en nuestro medio, el requisito es la titulación de anticuerpos específicos anti-IgM y los test de neutralización. No todos los anticuerpos que se pueden obtener son neutralizantes. Entonces, yo creo que eso se podría hacer más bien un efecto deleterio. Pero eso yo hablo desde el punto de vista inmunológico, ya desde el punto de vista clínico, que el doctor Becerra y el doctor Fernando son los expertos. Híjole, es difícil dar algún criterio desde mi parte. Muchas gracias, doctor Juanito. Creo que se relacionaría con la pregunta que nos hace Paul Martínez, ¿no? Que cuál es la utilidad en pacientes con COVID moderado y en sala general. No sé si Doc Edgar quiere darnos un punto de vista de esta pregunta. Bueno, yo creo que si evaluamos todos los estudios que se han presentado principalmente en mi conferencia y en la del doctor Ortega, vemos que el uso del plasma convaleciente se ha utilizado sobre todo en pacientes graves. Yo creo que hay un problema que tiene el grupo del I, es que seleccionaron o separaron 2 grupos de pacientes, unos con ya un estado de gravedad inminente, se describe incluso desenlaces fatales, y un grupo en donde estaban graves, pero no con posibilidades todavía de tener desenlaces fatales, y eso llevó a tener que justamente en ese grupo de pacientes sin graves, sin problemas de deterioro general o multisistémico, iba mejor con el plasma convaleciente. Lo que todos han aportado en los estudios es utilizar el plasma convaleciente en pacientes muy graves, como el uso, ya que la FDA ha propuesto el uso de investigación y sobre todo como paciente como paciente compasivo. Esto da la oportunidad de que no se puede seleccionar o es difícil seleccionar un grupo muy grave. Y dado los resultados, yo considero, y creo que la tendencia actual, como lo está haciendo la Clínica Mayo, o lo está haciendo el grupo del Hackensack Meridian en Jersey y Nueva York respectivamente, son ya utilizar protocolos con 2 brazos, un brazo de moderados y un brazo de graves, para poder definir cuál sería lo oportuno de utilizar el plasma convaleciente. Eso nos daría las respuestas a todas las interrogantes que tenemos actualmente, y de lo que yo dije en mi presentación, una de las cosas que debemos fomentar es poder establecer estos trabajos de investigación o estas experiencias que nos permitan, 1, seleccionar primero al mejor donante, 2, seleccionar
al mejor receptor, y 3, cuál sería la dosis de utilizar y en qué forma. De tal manera que son preguntas que todavía no tenemos respuestas, pero que nos obliga a mantener un compás de investigación y experiencia. Yo creo que es muy valioso que en nuestro medio hagamos la experiencia de esto, como ha mencionado el doctor Ortega. En este momento estamos poniendo en marcha un protocolo de investigación del uso de plasma convaleciente en pacientes graves para tener resultados comparando en las mismas condiciones en aquellos pacientes que no van a recibir plasma convaleciente. Este protocolo está elevado a una bolsa de investigación por un grupo de Canadá y esperamos actualmente la aprobación, que en teoría tenía que ser inmediata, pero ya se han demorado como 4 semanas o más. El famoso equipo de bioética del Ministerio de Salud, que no nos ha dado respuesta a la aprobación, negación o ajuste del protocolo que estamos llamando. Sin embargo, apoyados en que el COE nacional ha propuesto un manejo de plasma convaleciente en los pacientes con COVID, dada la pandemia y la situación del Ecuador, y amparados en las condiciones del uso de paciente compasivo, podemos utilizarlo. Esa sería mi acotación, sugiriendo de que es muy probable que los pacientes no tan graves, moderados graves, sean los mejores beneficiados. Muchas gracias, Vidal. Pudiéramos relacionarlo también, no sé si tal vez esta pregunta nos ayuda, el doctor Juanito dice, si puede el plasma de sobrevivientes ayudar a prevenir la enfermedad, es una pregunta que nos hace Doménica Cazorla. Y si se sabe si se está corriendo algún estudio con este objetivo. Bueno, más o menos tiene que ver con la respuesta que dio el doctor Edgar, ¿no? No se sabe todavía cuál va a ser el mejor grupo. Parecería ser que ante los estudios que se están exponiendo y están saliendo al día a día, que los pacientes, como decía el doctor Edgar, no tan graves, que no han llegado todavía a terapia intensiva, podrían ser los mejores. Pero si puede prevenir, otra vez les digo, desde el punto de vista inmunológico, si se acuerdan qué es lo que hace el anticuerpo neutralizante, puede unirse a la proteína S del virus. Entonces, eso significa que el paciente tiene que ya tener el virus, es decir, tiene que haber tenido un contacto con el virus y estar justo en esa época en la que va a ingresar al receptor AC2. Y ahí se tiene que unir. Entonces, como que sería un momento así exacto. Entonces, no creo la forma, desde el punto de vista clínico, no creo la forma de saber cómo, cuando un paciente se infecta, justo en ese momento ponerle el anticuerpo o el plasma, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista teórico sí pudiera prevenir, pero desde el punto de vista práctico no creo que sería una buena estrategia. Muchas gracias, Miguel. Flor nos hace una pregunta interesante. Si acá en Ecuador, desde el punto de vista legal, a pesar de no poder medir los anticuerpos neutralizantes en los donantes, se pudiera realizar y que se requiere la aprobación, ¿no? Bueno, el doctor Edgar nos dijo que se estaba trabajando en esa parte también. No sé si la unidad de terapia, al tratarse de pacientes graves y eso, pudiera agilizar o tienen alguna competencia en este proceso de la aprobación. No sé si el doctor Fernando tal vez nos puede regalar una opinión aquí. Sí, la verdad que se está, como dice el doctor Edgar, se envió ya el protocolo de investigación, poderlo usar en ese ámbito, ¿no? Como un protocolo de investigación. Sé que en otras ciudades de Ecuador, especialmente en Guayaquil, se utilizó mucho plasma convaleciente, justamente con ese beneficio de último recurso. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer, nosotros no tenemos experiencia, personalmente yo no he utilizado plasma
de convaleciente. En los dos hospitales donde trabajo no hemos utilizado plasma de convaleciente. Lo que queremos hacer es con este protocolo tratar de los hospitales que están en Vicente Corral Moscoso, y es sumar pacientes y tener un pool de pacientes interesantes que nos permita tener datos estadísticos de peso, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo creo que va a intervenir son los protocolos de trato de los dos hospitales, porque todos los shocks han mostrado, utilizan muchos fármacos adicionales, ¿no? Esteroides, antivirales, y eso va a dificultar poder estandarizar los grupos de tratamiento. Pero nosotros por ahora ningún. Muchas gracias, doctor. Con eso también responderíamos la pregunta de la doctora Jara sobre la experiencia en nuestro centro, ¿no? En cuanto al uso del plasma convaleciente. Tenemos una pregunta extra también que nos indican que cuál es el protocolo que está utilizando la institución con respecto a los pacientes oncológicos, ¿no? Y el tema del COVID. Si me permiten, puedo dar una opinión con respecto, al menos en cuanto a los hemato-oncológicos, las opciones que hemos ido aprendiendo, ¿no? Lo que hemos puesto en el camino. Se ha limitado el ingreso a los pacientes a un paciente por habitación. Se ha optimizado la parte de hematología del día con quimioterapia ambulatoria. Todo paciente nuevo que vaya a iniciar tratamiento oncohematológico, hemos hablado con el equipo de epidemiología y nos están realizando pruebas prioritarias a estos pacientes. Para la unidad de hematología nos dieron los días domingos y el día miércoles. Y en los pacientes subsecuentes que ya tienen ingresos programados, que saben de su manejo y se cuidan, y bueno, a pesar de eso no están exentos de la enfermedad, tenemos un cuestionario previo al ingreso, se le hace el triaje igual respiratorio y según consideración del médico que le realiza el triaje, se direcciona hacia la necesidad de la realización de la prueba o no. Es lo que hemos hecho, al menos en la parte oncohematológica. Y bueno, creo que hasta ahí hemos respondido las preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Galo Duque, que esperamos, nos comenta que si esperamos la aprobación de bioética del Ministerio de Salud Pública, el estudio podría tardar mucho en iniciar o no iniciar, lo cual es verdad. Lo ideal sería iniciar la administración de plasma convaleciente como manejo emergente compasivo y apoyado por los protocolos de manejo aprobados por el COE nacional. Si los ponentes, queda abierta la pregunta, algunos tienen una opinión al respecto y además felicita por las excelentes ponencias. Bueno, yo sí quiero acotar en este tema. Realmente, a pesar de que la propuesta del gobierno nacional ha sido viabilizar todos los intentos de investigación o estudios relacionados a los tratamientos con el COVID-19, como mencioné en la acotación anterior, todavía no tenemos respuesta del famoso grupo de bioética para pacientes con COVID en la época pandémica del Ecuador. Sin embargo, es necesario arrancar con el protocolo, que también quiero mencionar ha sido un esfuerzo y un apoyo incondicional del grupo de la UDA, el Hospital Universitario del Río, el Hospital José Carrasco, y dejamos abierto la posibilidad de que otros hospitales se incluyan, como decía el doctor Ortega, para favorecer un buen número de pacientes y tener la oportunidad de tener datos estadísticos relevantes. Aquí creo que la principal ventaja que vamos a tener es que por ser un país latinoamericano con muchos problemas económicos, el promedio de los pacientes no va a recibir grandes tratamientos como son antirretrovirales, anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosinquinasa, etcétera, etcétera, que ya en el mundo están utilizándose aparentemente con buenos resultados. Eso nos daría, pienso desde mi punto de vista, una gran ventaja de que por lo menos el grupo de pacientes tendrían un manejo estandarizado
entre los pacientes que hagamos el uso del plasma convaleciente y podríamos obtener muy buenos resultados estadísticos que se puedan valorar. Yo invito a que tomemos en consideración esta propuesta, los criterios de selección del donante, de selección del receptor, del manejo del plasma convaleciente, el etiquetado, la trazabilidad, son parámetros que hemos puesto en nuestro protocolo, que tampoco es una información que nace de nuestra iniciativa, porque todo está escrito, todo está publicado, y lo que más bien hemos logrado es una adaptación de estos protocolos a poder desarrollar en nuestro medio. Y un poco también explicando la posibilidad, si es verdad que en este momento nosotros no tenemos a disposición la determinación de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, dentro del protocolo queremos evaluar muy bien a los posibles donantes en cuanto a la determinación, al menos de la dosificación de inmunoglobulinas por técnicas cuantitativas. No solamente cualitativas, que eso sería un sesgo enorme, sino tratar de hacer, de hecho lo estamos haciendo ya, la determinación de inmunoglobulina G por ELISA. Eso nos va a permitir tener, eso me puede apoyar un poco el doctor Juan Fernández de Córdoba, tener una idea de cómo está yendo la inmunoglobulina G en el tiempo también, en el tiempo del donante, de exposición a su enfermedad, cómo está yendo el nivel de inmunoglobulina para hacer una paragonación en relación a la expresión de los anticuerpos neutralizantes. Lamentablemente tenemos que adaptarnos a nuestro medio, a nuestras posibilidades de desarrollo, y si es que en el caso de la industria, pues yo veo que aquí hay muchas personas que están formando parte de la industria y han desarrollado técnicas que pueden incluir en el Ecuador, podemos desarrollar la determinación de anticuerpos neutralizantes. Será increíble que lo podamos hacer para poder disminuir los riesgos y sesgos en el estudio. Muchas gracias, doctor, por su opinión. No sé si el doctor Juan Fernández nos puede apoyar en esto de... Basado en este tipo de problemas, hay un par de estudios muy, muy interesantes que están incluso publicados del Hospital Monte Sinaí de los Estados Unidos, de Nueva York, en los que ellos hacen un estudio de correlación. Sigo diciendo que la correlación no es tan fuerte desde el punto de vista de peso estadístico, pero sirve. Y hacen una correlación con los títulos de anticuerpos IgG en pacientes que han superado la enfermedad, y hacen la correlación con los anticuerpos neutralizantes. Y la correlación es súper buena. Entonces, parece ser que como una recomendación para ustedes, para su estudio, mientras más titulaciones de anticuerpos IgG tenga, parece ser que más neutralización va a haber, porque eso ya está publicado y es una correlación muy, muy buena. Creo que fue una correlación como de una R cuadrada como de 6 o 7, que es bastante buena. Entonces, la recomendación sería esa: medir los anticuerpos de tipo IgG, y mientras más IgG tenga, parece ser que más neutralización va a tener el paciente. Muchas gracias, mi doctor. También yo como soy un defensor de la inmunología y un apasionado de la respuesta inmunológica, sí quiero también poner en el análisis del foro de que la respuesta inmunológica de tipo humoral ha tenido también una connotación política, ¿no? La lucha entre el coronavirus y la respuesta inmunológica todavía no la conocemos bien. Cada vez que abro un paper de Nature, de Cell, de Immunology, de revistas de alto impacto, los autores empiezan diciendo de que parece ser que, o al parecer sucede esto, pero nadie se atreve todavía a dar una conclusión de cómo mismo funciona este virus. Entonces, de todos los estudios que existen, nadie todavía se ha atrevido a decir qué es lo que hace, qué es lo que hará y qué es lo que deberíamos hacer nosotros. Por lo tanto, yo creo que la respuesta inmunológica en su totalidad es importante. La innata está cobrando una
relevancia muy fuerte en los últimos días, en las últimas semanas, con papers que nos dicen que la respuesta innata, las catelicidinas de las mucosas, la IgA de las mucosas, la expresión de las citocinas producidas por epitelios, etcétera, son los que bloquean al virus. Entonces, pero desde el punto de vista político, las inmunoglobulinas, que es lo que se puede medir, ha tomado una gran fuerza. Entonces, sí sirve y es muy interesante medir inmunoglobulinas, muy interesante utilizar. Yo soy un ferviente utilizador de la inmunoglobulina intravenosa como inmunomodulador, pero también dejar esto claro, ¿no? De que hay que tener en cuenta siempre la respuesta innata y la respuesta adaptativa de tipo celular. Y que en algunos lugares se está utilizando ya y con buenos resultados, aunque no están publicados todavía, la inmunoglobulina de tipo intravenosa en los pacientes moderados y en los pacientes severos. Y es algo que ya tenemos. Entonces, digo, se podría hablar e individualizar a pacientes, pero teniendo ese medicamento podría ser también una herramienta que podamos tener desde el punto de vista terapéutico. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien de la audiencia desea dar alguna opinión o tienen alguna otra pregunta. Bueno, me parece que no. Lo único que me queda es agradecer a toda la audiencia por sacrificarse un viernes noche y a los ponentes por sus excelentes ponencias de instruirnos en este tema. Nada, que pasen una buena noche y que tengan un lindo fin de semana.